Capítulo 6. ¿Pasó algo así? Por la tarde, cuando el sol se ha puesto y ha caído el crepúsculo, Lavoisier le estaba contando al administrador de la mansión los acontecimientos de la tarde. Aunque solo es un gerente de palabra, también actúa como mayordomo y ha ayudado a Lavoisier durante más de una docena de años. Era una persona en la que podía confiar tanto como en mi familia. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir los deseos del maestro Christian? En respuesta a la pregunta del gerente, Lavoisier asintió levemente. Supongo que no tenemos más remedio que hacer eso. Ese niño y nosotros ahora estamos en el mismo barco. Si nos oponemos, solo terminaremos destruyéndonos unos a otros. Entonces, ¿no deberíamos cooperar tanto como sea posible? Creo que esa también es la decisión correcta. Pero no lo creo fácilmente. Lo he visto muchas veces, pero nunca hubiera pensado que escondía unas garras tan afiladas. Así es. Todavía no puedo creerlo. Pero negarlo no hace que lo que realmente pasó desaparezca. El rostro de Christian, que había estado sonriendo triunfalmente hace un momento, apareció claramente en mi mente nuevamente. Todavía no entendía cómo podía ocultar sus verdaderos colores y actuar como un tonto. ¿Llevaste al niño al dormitorio? Sí. Te servimos muy cortésmente. Está bien. Lo hiciste bien. Algo inesperado sucedió y estoy un poco distraído, así que por favor préstame más atención. Lavoisier canceló la solicitud de asesinato e hizo que Christian se quedara en su casa hasta que pudiera persuadir al Tribunal Superior. Además, para utilizar a Christian de manera útil en el futuro, era necesario hacer muchos preparativos con anticipación. No basta con dejar la educación a un tutor como hacemos ahora. Sentí que me dolía un poco la cabeza, tal vez porque de repente tenía tantas cosas de qué preocuparme. Pero viejo, ¿existe realmente la posibilidad de que el joven maestro sea incorporado a la familia real? Normalmente, sería imposible. Por eso los superiores dijeron que nos deshiciésemos de él porque era inútil. Entonces, ¿no sería demasiado arriesgado? Si nos equivocamos, ¿no deberíamos poder reducir el daño más adelante, cuando suceda algo grande? No puedo evitar cooperar con usted, pero creo que debemos hacerlo. Ten cuidado con acercarte demasiado. Es una teoría sencilla, pero cuando veo el verdadero rostro del niño, siento que no lo sé. Es un problema realmente difícil. Mientras Lavoisier suspiraba suavemente, una profunda duda apareció en el rostro del gerente. ¿Es eso mucho? ¿No es todavía un niño de 12 años? Incluso hace 150 años, ¿no se habrían casado las personas a esa edad? Incluso ahora, tienen edad suficiente para ingresar a la universidad, por lo que no son solo niños. Y como tienen 12 años, es aún más aterrador. Pensé sobre cómo sería si ese niño recibiera una educación adecuada y se convirtiera en adulto. Incluso se me ocurrió que tal vez tendría que intervenir activamente. Si escuchas lo que dijo el anciano, ciertamente no parece una afección cardíaca que se pueda ver a esa edad. No es solo eso. En el informe que vi se decía claramente que desde el momento en que el niño fue encontrado por primera vez en Austria, se mostró excesivamente cauteloso con quienes lo rodeaban y parecía carecer de confianza. Mientras hablaba, Lavoisier no ocultó su risa, como si estuviera estupefacto. Si eso significa falta de confianza, ¿qué hace entonces la gente segura de sí misma? Por supuesto, no tenía intención de culpar a quienes escribieron el informe, porque estaba claro que ellos también probablemente habían sido engañados por Christian. Entonces, debe haber estado actuando para garantizar su propia seguridad desde el momento en que entró en contacto con nosotros por primera vez. Nos habríamos sentido satisfechos si hubiera demostrado ser competente, pero al mismo tiempo, definitivamente nos habría atraído nuestra atención, para que pudiera investigar nuestras debilidades. No habría sido posible. Entonces no habríamos podido crear una situación en la que nos controláramos mutuamente como lo hacemos ahora. Si eso es cierto, es realmente una persona cuyo futuro tememos. Quizás no lo sepamos ahora, pero si crece, es posible que el Tribunal Superior no pueda controlarlo. Yo también lo creo. Incluso, si un hijo ilegítimo de una familia real no se incorpora a la familia real, puede convertirse en un noble, y si tiene ese nivel de habilidad, podría terminar en una posición muy importante en el futuro. Por eso debería invertir en ese niño primero. Lo estoy considerando. Puede que no importe mucho,
pero podría ser alguien que pueda ponerle alas a la espalda de mi hijo. Esta vez el directivo no puso ninguna objeción. Esto se debe a que sabía muy bien cuán fuerte era el deseo de Lavoisier de ascender en el estatus social. Aunque fue asesor jurídico del Tribunal Superior de París y poseía una riqueza envidiable, el linaje de Lavoisier tenía limitaciones. Por mucho que hoy en día se haya fortalecido la influencia de la burguesía y se haya ganado el derecho a participar en los estados generales, el tercer poder es solo el tercer poder. No había comparación entre el primer estado, los sacerdotes, y el segundo estado, los nobles. Lavoisier planeaba darle a su hijo un estatus noble con dinero para su futuro, pero aún así era difícil compararlo con los nobles de pleno derecho. No importaba cuánto dinero tuvieras o cuánto estatus social tuvieras. El techo de estatus que podías escalar seguía siendo difícil. Si quieres romper este techo y ascender al cielo, no podrás hacerlo con tus propias fuerzas. La presencia de alguien que sirviera de escalera era imprescindible. ¿Quién puede entender que no puede ascender más solo porque no nació con sangre noble? No lo sé, pero no puedo permitir que mi hijo viva en esta irracionalidad. Dado que tanto su esposa como su hija habían fallecido, el único linaje que le quedaba era su hijo. Sin embargo, Lavoisier juzgó el talento de su hijo de manera más objetiva que nadie. El talento de su hijo es incomparable al suyo. Estaba seguro de que en el futuro, su hijo tendría un gran nombre que sería elogiado por muchas personas. En ese momento, el nombre Lavoisier se convertirá en un título que hará referencia a su hijo, no a él mismo. Por lo tanto, debemos abrir una manera de romper el muro del estatus. ¿Será Louis Christian la persona que pueda abrir el camino? No estoy seguro todavía, pero pronto llegará un momento en que podremos medirlo. Lavoisier estaba tan seguro y tomó una decisión. Luego me acerqué para firmar un documento que me debatía si procesarlo o no. Habiendo estado en la mansión de Lavoisier por un tiempo, de alguna manera pude saludar a la mañana siguiente con seguridad. ¿Quién hubiera imaginado que poder ver el sol mañana sería tan refrescante y placentero? Vivir en la mansión no era nada incómodo, probablemente porque Lavoisier se lo había contado. Después de unos días de caminar con los hombros tensos como un gigante inigualable, me acostumbré. En realidad, esto no fue tan difícil porque solo tuve que copiar y pegar las acciones del profesor Lee Jong-wook, a quien estaba observando desde un costado. Un día, cuando disfrutaba de una sensación de paz por primera vez en mucho tiempo, Lavoisier me llamó de repente. ¿Entrar al colegio? Sí. Será difícil este año porque el tiempo ya pasó, pero es posible el año que viene. Ya he recibido permiso para utilizar las conexiones de mis superiores. Yo me encargaré de todos los trámites de admisión, así que todo lo que tienes que hacer. Lo que debes hacer es ir y concentrarte en tus estudios. No hay nada que no funcione. Pero, ¿dónde planeas ponerlo? Puede que haya sido antes de conocer su verdadero valor maestro, pero ahora las cosas son diferentes. Me he preparado para que reciba la mejor educación. Estoy seguro de que ha oído hablar del nombre Lycée Louis le Grand, ¿verdad? ¿No es la escuela más prestigiosa de París? Está llena de estudiantes talentosos. Liceo Louis le Grand, también llamada Escuela Luis el Grande, como su nombre indica, ha sido llamada la mejor escuela de Francia desde que fue patrocinada por Luis XIV, el Rey Sol. Esta reputación continuó hasta los tiempos modernos y fue tratada como la escuela más prestigiosa incluso en la Francia moderna. Era un lugar tan enorme que se decía en broma que se trataba simplemente de una colección de personajes famosos que se graduaban de esta escuela llamada Diccionario de los Grandes Franceses. No sería exagerado decir que se trata de una versión realista de la Academia Imperial, que aparece a menudo en las novelas fantásticas. Puede que te resulte difícil seguir las clases inmediatamente después de entrar a la escuela, pero podrás adaptarte rápidamente. Si te gradúas con éxito aquí, te será de gran ayuda en el futuro cuando obtengas el título de noble. Planteará dudas sobre si no tienes las habilidades para ser un noble, porque podemos bloquearlo. Por lo que he oído, es cierto. No creo que sea un gran problema siempre que obtenga notas decentes, así que no creo que me lleve mucho tiempo. Al observar esa confianza, parece que no lo hiciste bien cuando estabas aprendiendo con tu tutor. Bueno, puede que sea cierto o no. Di una respuesta apropiada sin decir sí o no. Aunque Louis le Grand era la escuela más prestigiosa de Francia, nunca se me ocurrió que de todos modos no podría adaptarme. No es porque menosprecie el conocimiento de esta época.
En lugar de eso, simplemente confío en mis habilidades de estudio. ¿Quién era yo? Desde su vida anterior hasta la escuela secundaria, preparatoria, universidad e incluso posgrado, es una persona que renunció a la mitad de su vida y pasó toda su vida estudiando. La bebida energética era mi agua y, en lugar de sangre, el café fluía por mi cuerpo. Si simplemente profundizara y estudiara con ignorancia, realmente estaría en el reino de un artesano. Si tuviera que medir mi capacidad de estudio con una máquina como cierto explorador, creo que rondaría los 530,000. Los niños verdes que aún no han pasado por la escuela de posgrado simplemente se ven lindos. Si te gradúas de esta escuela con excelentes calificaciones, haremos todo lo posible para encontrar una manera de que se reconozca tu linaje. Incluso los nobles de la corte que todavía son escépticos lo entenderán para entonces. Todo está bien. Todo está bien, pero será después de graduarme. Puede que sea demasiado tarde. ¿Sí? No. Solo estoy hablando solo, así que no te preocupes. Me gustó la idea de graduarme en la escuela más prestigiosa de París y obtener una licenciatura en cultura. Teniendo en cuenta mi pasado como persona que vive en los barrios marginales de Austria, pensé que debería ponerse un cartel como este para que no hubiera ruido. Sin embargo, si avanzo paso a paso mediante el método habitual, ¿cuánto tiempo me llevará ganar poder? En el mejor de los casos, probablemente llevará 10 años. O incluso más. El problema era este. No podía darme el lujo de escalar tan tranquilamente. La razón era sencilla. El año actual es 1767. Y dentro de 7 años, el actual rey Luis XV muere, y el príncipe heredero, Luis XVI, asciende al trono. Si la estructura de sucesión se establece con éxito, me resultará difícil destacar en la situación política posterior. Pero, ¿podré desarrollar un poder comparable al del actual príncipe heredero en un corto periodo de solo 7 años? Es absolutamente imposible seguir el método habitual. No, no importa qué método se utilizara. No parecía haber ningún medio eficaz. Lavoisier no sabe que Luis, ¿cómo puedo construir una base en poco tiempo y superar ese límite de tiempo ajustado? Necesitamos pensar más en cómo superar de alguna manera esta difícil situación. Justo entonces, ahora que lo pienso, una persona mayor en el tribunal recomendó que se reuniera con un intelectual antes de ingresar a la escuela para ampliar sus horizontes. Se decía que había estado prófugo en Prusia e Inglaterra después de que le ordenaron hacerlo. Se dice que es una persona bastante interesante. Cuando Lavoisier cambió repentinamente de tema, respondí en consecuencia. Es un criminal con una orden de arresto, pero ¿los nobles del Tribunal Superior lo saben pero no lo arrestan? Sí. Dicen que lo dejarán en paz porque es muy popular y tiene muchos seguidores entusiastas. Ha pasado bastante tiempo desde que se emitió la orden de arresto, por lo que si vuelve a tocarlo ahora, solo atraerá la atención del público. Quizás la familia real vuelva a prohibir los libros que escribió. Quieres evitar que se convierta en un tema candente, pero no parece que vaya a ser olvidado. ¿En serio? Si es un libro tan famoso, también tengo un poco de curiosidad, dijo Lavoisier, sacando un libro escondido en la esquina de la estantería y mostrándomelo. La teoría del contrato social. Es la obra más controvertida de este siglo que niega directamente el derecho divino de los reyes. El autor de este libro acaba de regresar a Francia este año. Si eres el autor de la teoría del contrato social, tu nombre debe ser. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Se llama Jean-Jacques Rousseau. ¿Oh? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que no lo sepas? Capítulo 7. Jean-Jacques Rousseau. No puedo creer que haya podido conocer a Rousseau en persona. En el momento en que ese nombre salió de la boca de Lavoisier, inmediatamente acepté la oferta sin dudarlo. Jean-Jacques Rousseau, un gran pedagogo y filósofo francés. Aunque es de Ginebra, Suiza, pasó la mayor parte de su vida en Francia y su nacionalidad es francesa, por lo que sería seguro decir que es francés. La teoría publicada por Rousseau sobre el origen de la desigualdad humana y la teoría del contrato social causó un gran revuelo en ese momento, y se dice que más tarde se convirtió en el pilar ideológico de la Gran Revolución. Sobre todo, lo más sorprendente es que alguien que no pertenece a una familia adinerada y no ha recibido una educación superior adecuada haya mostrado tal perspicacia. No solo negó el derecho divino de los reyes a través de la teoría del contrato social, sino que también defendió la teoría de la benevolencia en la ética,
dejando tras de sí muchos logros. Incluso en los tiempos modernos, si buscas en los libros de texto, puedes encontrar fácilmente el nombre de Rousseau. Distinguir las diferencias entre la teoría del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau es una pregunta común en los exámenes, por lo que puede quedar como un mal recuerdo para algunos. ¿Qué pensarían los chicos que corretean por el laboratorio si descubrieran que me encontraré con Rousseau? Por supuesto, puedes predecir qué tipo de reacción tendrás. No solo los amigos del laboratorio, sino el propio Lee Jong-guk sentirán tanta envidia que no sabrán qué hacer. Le rogaría que me consiguiera al menos un autógrafo de Rousseau. Con eso en mente, recibí una copia del libro de Lavoisier sobre la teoría del contrato social. Por supuesto, no hay forma de darles un autógrafo, por lo que este tesoro, que tendrá un valor tremendo en el futuro, será todo mío. De todos modos, ¿por qué los nobles de la corte de repente hicieron esta presentación? Como decía Lavoisier, ¿ampliar mis conocimientos antes de entrar a la escuela? No soy tan ingenuo como para creer en palabras tan falsas. Si lo miras bien, puede haber alrededor del 5% de las personas que tienen esa intención. Pero debe haber otra intención. Tampoco había motivos para esperarlo. Al principio, los aristócratas ceremoniales del Tribunal Superior no veían con buenos ojos el fortalecimiento de la autoridad real. Y no fue diferente desde el punto de vista del rey. Esto se debe a que, basándose en el sentido común, no es deseable la existencia de un tribunal superior que pueda interferir en la aplicación de las leyes. Por lo tanto, Francia siempre utilizó la autoridad del rey para controlar la corte cuando la autoridad real estaba en su apogeo. Es posible que los nobles de la corte estén intentando hacerme rechazar la teoría del derecho divino de los reyes al intentar que conociera a Rousseau. Por supuesto, nunca te permitirán aceptar ideas como el republicanismo democrático. No hay manera de que crezca como esos viejos zorros quieren. Pero por ahora, es mejor fingir que escucho. También era mi deseo encontrarme y hablar con Rousseau. Hemos llegado. Mientras ordenaba mis pensamientos llegué a la mansión de Rousseau. Buen trabajo. Sí. Esperaré afuera hasta que termine la conversación. Contrariamente a su reputación, la mansión donde vivía Rousseau estaba en un estado de extrema ruina. Esto puede ser inevitable ya que es una persona que vive con cautela y evita las órdenes de arresto. De hecho, escuché que no disfruta de una vida muy próspera porque está aumentando sus gastos de manutención con la ayuda de las personas que lo rodean. Fue una escena un tanto triste para los últimos años de un gran pensador reconocido incluso en los tiempos modernos. Por supuesto, no había sirvientes ni mayordomos en la mansión. Cuando abrí la puerta y entré, me encontré cara a cara con un hombre de mediana edad. «Ah, ¿eres Christian?» Escuché la historia del juez Pierre. Siempre seré bienvenido si un estudiante brillante puede hablar conmigo. Como hombre que a menudo era elogiado como un hombre guapo en ese momento, causó una muy buena impresión. Sin embargo, tal vez debido a las dificultades que soportó, su cabello se ha vuelto gris ahora que tiene más de 50 años, y su alguna vez hermoso rostro ha sido dañado. Por supuesto, no importa cuán hermoso fuera su rostro, no lo habrían considerado guapo si hubiera tenido ese extraño corte de pelo medieval. Aún así, el arma que asoma por sus ojos aún no ha desaparecido por completo. He oído mucho sobre usted, maestra. Si no le importa, firme aquí mi firma conmemorativa. Cuando se le presentó la teoría del contrato social, Rousseau se rió entre dientes y firmó la portada interior del libro con gestos familiares. ¿Pero el estudiante es de una familia noble? Sí. Bueno, si eres un noble, probablemente seas un noble. ¿En serio? Eso es fascinante. Por supuesto, hay personas entre los nobles a quienes les gustan mis libros, pero la mayoría de los seguidores apasionados son de la plebe. Rousseau me devolvió el libro y caminó hacia el estante. Lo siento, pero ¿puedo tomar un poco de café antes de hablar? No puedo pensar con claridad sin él. La cafeína es inseparable de lo académico. Por supuesto que lo entiendo. Era un hecho bien conocido, incluso en los tiempos modernos, cuánto amaba Rousseau el café. Sus últimas palabras fueron: «Ya no podré sostener una taza de café». ¿Existe una teoría como esta? Fue una sensación extraña ver ese lado mío justo frente a mis ojos. Rousseau olió el aroma del café que él mismo había preparado y se sentó con una expresión en su rostro que decía que finalmente iba a vivir. Por supuesto, el sabor del café de casa es bueno. De hecho,
Estuve en Inglaterra antes y mi estado mental no era tan bueno cuando estuve allí. Creo que es muy posible que lo hayas pasado mal debido al largo periodo de tiempo que pasaste huyendo. Creo que probablemente ese fue el caso. Me quedé con un amigo llamado David Hume, y al final, le causé bastantes problemas. Ahora que lo pienso, lo siento un poco. Inglaterra estaba muy incómoda. Chicos extraños que pretendían ser caballeros. ¿Debería decir que tengo urticaria debido al clima? David Hume, junto con Kant, es una de las figuras más importantes entre los filósofos modernos. Fue difícil para mí mantener la calma ya que nombres que solo había visto en libros se mencionaban casualmente. Rousseau dejó su taza de café sobre la mesa, me miró fijamente a la cara y continuó hablando como si tuviera curiosidad. Por cierto, ha pasado un tiempo desde que hablé con un maestro de una familia noble, así que es un sentimiento diferente. Ahora, debemos escuchar tu historia a pesar de que eres un noble, considerando que viniste aquí. A través del juez Pierre, probablemente seas un nuevo noble, no un noble de sangre, ¿verdad? No, lo siento, pero no soy un noble de sangre, pero soy una persona que algún día se convertirá en realeza. Sin embargo, Rousseau debió entender mi reacción vagamente sonriente como positiva y sirvió otra taza de café en mi taza con una sonrisa irónica. Si bebes así, ¿realmente podrás dormir por la noche? Disculpe. No te preocupes, no quiero decirte nada. No me gusta cuando los aristócratas de la corte eligen qué partes de mi teoría quieren y las aplican como mejor les parece. Pero los jóvenes estudiantes no sienten nada al respecto. Al contrario, me conmueve el hecho de que haya un estudiante como tú que lea mi libro con tanta emoción, a pesar de ser un noble. No quise preguntar eso específicamente. Rousseau, que estaba bebiendo suficiente café como para preocuparse por la esofagitis por reflujo, volvió a preguntar en tono apagado. Pero, ¿cómo se ve mi argumento desde el punto de vista de un noble? Habría parecido que estaba negando el sistema de castas. Por eso el Tribunal Superior me declaró culpable. ¿No es esta una tendencia inevitable de los tiempos? Creo que esta es una tendencia que definitivamente llegará algún día. Los jóvenes suelen decir eso. Los jóvenes apasionados siempre van un paso más allá, y hacen preguntas como si les animaran a seguir adelante. Entonces, ¿cuándo llegará un mundo igualitario? ¿Y qué tan cerca estará de ese día? Quizás tenga una perspectiva ligeramente diferente al respecto. Un mundo en el que todos sean iguales tardará mucho en llegar. Rousseau frunció levemente el ceño. ¿No dijiste hace un momento que era una tendencia inevitable? Hice. Pero esto solo se refiere a la abolición del sistema de castas. De hecho, la premisa de igualdad para todos es ambigua desde el principio. David Hume, a quien mencionaste, era un filósofo y especialista en ética respetable, pero nadie más que los blancos lo trataba como una persona adecuada. También abogó por la igualdad para todos, pero también dijo que no había necesidad de dar a las mujeres una educación adecuada, ni ninguna razón para darles el derecho al voto. ¿Qué es eso? Incluso los estudiantes entusiastas que apoyan a sus profesores tendrán sus propios estándares de igualdad. Muchos de ustedes probablemente piensen que solo nosotros, los blancos superiores, deberíamos encajar en ese estándar. Incluso ahora, mucha gente dice abiertamente si la igualdad es posible para los negros en África. Algunas personas todavía dirán que las mujeres deberían ser incluidas como seres humanos, y hay muy pocas personas que piensen que todos en el mundo son iguales. Rousseau escuchaba con expresión seria sin interrumpirme. Podría haberlo descartado como si fueran solo pensamientos de un niño con pocos conocimientos, pero no lo hizo. Quizás esto se deba a que también estableció su teoría actual, basada en la intuición más que en el conocimiento. Aún así, no es fácil para un reconocido estudioso de la época escuchar seriamente la historia de un niño que hoy sería estudiante de secundaria en los tiempos modernos. Parecía claro que era un intelectual respetable. Entonces, ¿crees que la igualdad para todos es difícil de definir y es poco probable que se logre? Al menos la era de completa igualdad, con la que todos en el mundo puedan simpatizar, no llegará ni siquiera después de 200 años. Tengo mucha confianza. Aunque los jóvenes tienden a sacar conclusiones precipitadas, por supuesto, no te queda más remedio que tener confianza. Vivo en un mundo 200 años más tarde que ahora. Entonces, ¿por qué no lo entiendo? Por supuesto, considerando la abolición del sistema de castas,
No creo que lleve tanto tiempo. Sin embargo, de alguna manera, esto puede deberse a que se destacan factores que pueden distinguir a las personas de manera más intuitiva que simplemente el linaje. Maestro, ¿por qué cree que los muros del sistema de clases se están volviendo más delgados? Quizás se deba a la difusión del conocimiento. La gente es cada vez más capaz de reconocer que se encuentra en una situación irracional. Yo también lo creo. Pero ¿no existe una fuerza impulsora detrás de la difusión de ese conocimiento? Cualquiera tan intelectual como Rousseau sabrá de qué estoy hablando. Él asintió y murmuró en voz baja. ¿Es dinero? Sí. En este mundo, el poder del dinero, o del capital, es cada vez más enorme. Incluso si el muro llamado estatus social desaparece, inevitablemente se creará un nuevo muro para reemplazarlo. Por supuesto, no separará a la gente tan drásticamente como el sistema de clases. Ese es un punto de vista interesante. Incluso si el sistema de clases desaparece, la clase que ha acumulado riqueza tomará el lugar de los derechos adquiridos. Eso tiene sentido. Sin embargo, parece claro que usted también cree que la caída de la clase, el sistema es inevitable. La perspectiva de un aristócrata, aunque estoy mirando el mundo a través de esto, sí. Las bases ideológicas ya están sentadas. Y en lugar de mejorar el sistema de este país, solo se están acumulando contradicciones si se cometen errores económicos en un corto periodo de tiempo y a las sequías y las malas cosechas se suman inundaciones y olas de frío. Terminarás con docenas de pérdidas. ¿No es esto algo que podría suceder dentro de un año? Russo se llevó la taza de café a la boca con una sonrisa irónica en el rostro. En última instancia, lo que quiero decir es que no sucederá en un periodo de tiempo tan corto. Oh, tal vez eso es lo que sonaba. Si piensas en el sentido común, esta es una probabilidad realmente baja. ¿Cuáles son las posibilidades de que el déficit fiscal sin precedentes, el fracaso de las políticas económicas, la irracionalidad del sistema tributario, la sequía y las malas cosechas se unan? La mayoría de la gente, como Rousseau, se reirá y dirá que es solo una imaginación ridícula. Pero eso significa que realmente sucede. Ni más ni menos, exactamente 22 años después. Hasta entonces, debo tener la experiencia necesaria para poder liderar esa gran tendencia en mi beneficio. Para lograrlo, primero debemos superar las dificultades que tenemos por delante. Ojalá pudiera encontrar una manera de que se reconociera mi estatus antes de que muera el rey actual. Ese momento en el que te vuelve a doler la cabeza por un problema del que aún no sabes la respuesta. De todos modos, es bueno estar de regreso en mi país de origen. Puedo conocer a estudiantes increíbles como tú. De hecho, los estudiantes jóvenes e iluminados como tú son las figuras principales que se harán cargo de la era futura. Quienes te proporcionan las bases para seguir adelante y, parece un gran cumplido, tu cara está a punto de ponerse caliente. No, lo digo en serio. Cuando estuve en Prusia o Inglaterra, nunca vi a un estudiante de tu edad con este nivel de conocimiento. En realidad, había rumores de que la viruela había estallado en Prusia y tenía prisa. Así que no entré en detalles. No pude mirar alrededor. Esta es la última historia que habló Rousseau. Me sorprendió instantáneamente ese comentario aparentemente inofensivo y trivial. La conmoción pronto se convirtió en una enorme comprensión que golpeó mi cabeza como un tsunami. Bueno, ¿por qué no se me ocurrió un método tan sencillo? La razón por la que Luis XV murió 7 años después fue porque contrajo viruela, que mencionó Rousseau. Quizás debido a mi superioridad en conocer el futuro, estaba llegando a la conclusión de que estaba destinado a no cambiar nunca. Cuando tus pensamientos están preocupados por una cosa, a veces pasas por alto este hecho obvio. 7 años después, Luis XV muere, y el rey es reemplazado. ¿Entonces el tiempo se acaba? Entonces, ¿no es obvia la solución? Está bien si no mueres. Capítulo 8. Habiendo obtenido resultados inesperados de mi conversación con Rousseau, visité a Lavoisier tan pronto como regresé a la mansión. Quizás también quería preguntarme sobre mis impresiones. Así que inmediatamente contestó la llamada y me llevó a su oficina. ¿Cómo estuvo tu encuentro con Rousseau? Fue un momento muy útil. Obtuve una visión tremenda. Después de hablar con él en persona, ¿había mucho que pudiera simpatizar con sus pensamientos? Desde mi perspectiva, sentí que la democracia directa que él defendía era un concepto de fantasía. Lavoisier,
que confundió mis palabras con una ilustración relacionada con la filosofía o la ideología, reaccionó con indiferencia. De todos modos, no es asunto mío si lo malinterpreta o no. En lugar de aceptar lo que dijo, inmediatamente hice una pregunta. Lavoisier, de ahora en adelante, quiero que respondas mis preguntas con sinceridad. ¿Quieres ascender, verdad? ¿Sí? Quizás era una pregunta que nunca había imaginado, por lo que no pudo responder de inmediato y simplemente parpadeó. En realidad, puedo adivinar lo que estás pensando sin siquiera decirlo. Para ser honesto, debe ser molesto y repugnante, ¿verdad? La visión de aquellos que hace apenas unas décadas eran plebeyos y de repente se convierten en nobles, es inmediatamente bloqueada por otros, los medios que tiene la gente para elevar su estatus social. Eso. Las tasas de situación actual en Francia eran claramente heterogéneas en comparación con otros países. El número de burguesías recién incorporadas a la nobleza bajo los reyes anteriores y actuales fue enorme. Mientras que el país vecino, Inglaterra, tenía menos del 0.5% de la población total de nobles, Francia tenía varias veces ese número de nobles que disfrutaban de privilegios. Irónicamente, estos nuevos aristócratas fueron quienes tomaron la iniciativa en la represión de la burguesía más que nadie. Esto se debe a que el número de nobles ya estaba saturado. Quizás porque era la escalera que habían subido, su ingenio para quitarla también fue sorprendente. Ahora, para convertirte en un nuevo noble, tenías que esforzarte mucho más y gastar más dinero que antes. Es imposible que no estalle el descontento entre la burguesía, y sabía muy bien qué clase de persona era Lavoisier. Esto se debe a que era un hombre que luego gastó una gran cantidad de dinero para obtener un título nobiliario para su hijo y ayudarlo a unirse a la Asociación de Recaudación de Impuestos. Sería una tragedia si esa elección resultara en que la vida de su hijo terminara en la guillotina en el futuro. Lavoisier, seré reconocido como realeza y eso también lo antes posible. ¿Sí? La boca de Lavoisier se abrió, incapaz de seguir el ritmo de la situación. Después de tomarse un momento para recuperar el aliento y organizar sus pensamientos, sacó un pañuelo y se secó el sudor. Por supuesto, haremos todo lo posible para ayudarle a ser reconocido como realeza, pero como dije la última vez, no es fácil, por lo que debemos tomarnos más tiempo. Sí, pero no tengo ganas. Me recosté tranquilamente en el sofá. Por el contrario, el cuerpo de Lavoisier se inclinó hacia adelante, como representando su creciente impaciencia. Necesitamos tomarnos nuestro tiempo y abordar estas cuestiones lentamente. No sé qué dijo Rousseau, pero no tiene nada que ver con Rousseau. Simplemente se me ocurrió la mejor manera de hacerlo mientras hablaba con él. Me quedé mirando el rostro de Lavoisier, que todavía no podía entender la situación. De hecho, lo pensé mucho y todavía lo sigo pensando. ¿Cómo debería decidir qué hacer con este tipo frente a mí ahora mismo? Ahora no sé nada sobre Lavoisier, pero probé la muerte 2 veces por culpa de este maestro asesino. En ese momento, planeé destruir completamente a aquellos que habían instigado mi asesinato en una fecha posterior. Ese sentimiento no ha cambiado ni siquiera ahora. Sin embargo, aún no se ha decidido exactamente qué línea enviar a la portería. En primer lugar, en mi opinión, había reservado billetes para los funcionarios de alto rango del Tribunal Superior en el tren expreso a la agencia Dandu. Esto está confirmado. Esto se debe a que mi posición no puede ser estable mientras haya quienes quieran aprovecharse de mí y aprovecharse de mí. Sin embargo, casos como el de Lavoisier eran un poco ambiguos. Al principio, pensé que él era el principal culpable, así que lo coloqué en el número 0 de la lista de asesinatos en mi mente, pero en realidad, este tipo era solo un subordinado A del Tribunal Superior. Sobre todo, como alguien que no tiene fundamento, la presencia de un colaborador capaz es fundamental. En la situación actual, nadie estaba en mejor situación que Lavoisier, que era asesor jurídico del Tribunal Superior y tenía una riqueza considerable. No, de hecho, sería más exacto decir que no existe nadie excepto esta persona. Si puedes utilizarlo de forma útil en el futuro, podrás olvidarte de los errores del pasado. Maestro, ¿qué quiere decir exactamente con el tiempo más rápido posible? Vamos a ver. Como estamos en 1967, creo que debería estar terminado en un plazo máximo de 3 años. Es imposible. Puede que esté bien simplemente que se reconozca tu estatus de noble,
pero la incorporación a la familia real. Normalmente dirías que es imposible, ¿verdad? Así que planeo darle algo de crédito. Lavoisier suspiró profundamente y sacudió la cabeza con entusiasmo. Para alguien que no conozca mi plan, todo esto le parecerá una tontería infantil. Cualquiera habría hecho lo mismo, así que no tenía intención de criticarlo por ello. Es más fácil decirlo que hacerlo. La forma que me viene a la mente es hacer una enorme contribución a la guerra, pero esta no es una situación de guerra. Incluso, si hay una guerra con Inglaterra, eres demasiado joven para ir al campo de batalla. Desde el principio, no tenía intención de ir al campo de batalla ni nada por el estilo. Lo que quiero hacer es salvar a la gente, no matarla. ¿Salvar gente? ¿Estás pensando en convertirte en médico? Probablemente no tendrás tiempo para hacer eso. Lavoisier, ¿cuál es la enfermedad más temida en el mundo en este momento? ¿Existe alguna enfermedad que justifique una orden de emergencia para todo el país simplemente por propagarla? Fue una pregunta aleatoria, pero la respuesta llegó de inmediato, porque era una pregunta que ni siquiera necesitaba ser considerada. Probablemente sea viruela. Bueno, si le preguntas a alguien, te dirá eso. Si preguntas a la gente moderna qué enfermedad mata a más personas además de la malaria, obtendrás una variedad de respuestas. Entre ellas, mucha gente suele responder que se trata de la peste negra, o algunas personas pueden responder que es influenza. De hecho, se estima que la peste negra causó un número acumulado de muertes de 300 millones, y la influenza también mató a más de 300 millones de personas. Sin embargo, la peor enfermedad que mató a más personas que esas enfermedades fue la viruela. El número de personas que se estima que han muerto a causa de la viruela supera, en el mejor de los casos, los 350 millones y en muchos casos se estima en más de 500 millones. Es una enfermedad que ha matado a muchas personas, independientemente de Oriente u Occidente, y que a menudo se registra en los anales de la dinastía Joseon. En Joseon, esta enfermedad se llamaba comúnmente viruela o mama. Era un nombre que tenía el significado de que solo podías humillarte y rogarle que se fuera rápidamente. Si contraes viruela, ni siquiera puedes abrir los ojos y te aparecerá un sarpullido desagradable en todo el cuerpo, y el dolor es tan intenso que ni siquiera puedes describirlo. Debido a que la fiebre subía tanto, había una alta probabilidad de muerte, e incluso si tenías la suerte de sobrevivir, había muchos casos de daño cerebral o ceguera. En particular, las erupciones en todo el cuerpo permanecen como cicatrices, e incluso si la enfermedad se cura, la persona se ve obligada a vivir con la enfermedad por el resto de su vida. La gente incluso decía que era una maldición de Dios. Lo más aterrador de esta enfermedad es que se puede transmitir por el aire. Por lo tanto, una vez que ocurrió un paciente, se le quitó la vida por igual, independientemente de si era noble o real. En comparación con corona, la mayor enfermedad infecciosa del siglo XXI es mucho más contagiosa y la tasa de mortalidad es de 10 a 20 veces mayor. En esta época, era natural que incluso un solo paciente de viruela pusiera patas arriba a todo el país. La razón por la que esta enfermedad no es temida en los tiempos modernos es porque la humanidad la ha erradicado por completo mediante vacunas. Entonces, a diferencia de los tiempos modernos, ¿cuál es la percepción de la gente moderna que todavía sufre de viruela? Sin ninguna explicación elaborada, se puede resumir simplemente en dos palabras: miedo. Incluso en Lavoisier parecía que se mostraba reacio a mencionar la enfermedad llamada viruela. Entonces, ¿por qué de repente mencionas la historia de la viruela? ¿Cómo sería si alguien encontrara una manera de superar esta enfermedad? Por supuesto que obtendrás gran riqueza y fama, un logro digno de respeto en todo el mundo. Espera un momento. ¿Podría ser que tu plan fuera hacer una cura para la viruela? La voz de Lavoisier, que había albergado alguna esperanza, pronto se hundió en la decepción. Puedo ver claramente lo que están pensando. Perdí mi tiempo. Después de todo, era solo una tontería de un niño. Incluso, si no prestas atención, tus sentimientos internos se revelan en tu expresión facial. Maestro, ¿sabe cuántas personas se han ofrecido a tratar la viruela hasta ahora? ¿Sabes? También existen innumerables rumores y fraudes que corren desenfrenadamente, como decir: si comes esto te curarás, si comes aquello te curarás, descubrí la razón por la que te enfermas, etc. Sí,
Y durante cientos de años, ninguna de ellas ha sido correcta. La mayoría de la gente cree ahora que la viruela fue un juicio de Dios para castigar a la humanidad por sus pecados. Lo único que intentamos es añadir un nombre más a la lista de fraudes vacíos que se ha desbordado hasta ahora. Lo descubrirás viendo los resultados. Esto no es en modo alguno confianza o arrogancia infundadas. La viruela puede parecer una maldición incurable ahora, pero no en el futuro. También existe un método llamado método de capitación, aunque actualmente rara vez se utiliza en Europa. Por supuesto, esto tenía la desventaja de ser demasiado riesgoso, por lo que no era una medida preventiva completa. Pero incluso si no muevo un dedo, en menos de 10 años aparecerá en Inglaterra una persona que encontrará una pista para superar la viruela. Y después de 20 años más, la humanidad naturalmente obtendrá los medios para luchar contra la viruela. Todo lo que estaba tratando de hacer era adelantar un poco el tiempo. No busco mucho apoyo. Solo tengo que traer a quien quiera de Inglaterra. Tampoco tienes que preocuparte por la fiabilidad de la información. Incluso completamos una verificación cruzada basada en la conversación entre Rousseau y David Hume. Por supuesto era mentira, pero el peso de los nombres Hume y Rousseau no es algo que deba tomarse a la ligera. Habría sonado aún más plausible decirle claramente que lo trajera de Inglaterra. De hecho, no había ningún problema en contratar a un científico adecuado en el país, pero había una razón para ir a Inglaterra y traer a esa persona. Primero, parecía que sería mejor compartir los logros a través de la colaboración, en lugar de robar por completo los logros de las personas que aún están vivas. Es bueno para mí porque he logrado mi objetivo, y no será una pérdida ya que podré ahorrar 30 años más. Y el segundo, de hecho, la razón anterior era más bien una excusa inventada, y ese era mi verdadero objetivo. ¿Por qué tenemos que enviar a alguien a Inglaterra? ¿Es posible que allí se esté estudiando una cura para la viruela? Para ser exactos, hay alguien en Inglaterra que conoce la pista. De hecho, si simplemente descubriésemos una forma de prevenir la viruela, existiría la posibilidad de que solo recibiéramos elogios. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, Francia, pudiéramos disfrutar de la gloria que debería haber disfrutado Gran Bretaña? Y si la persona que lo dirigía fuera de sangre real, eso es todo. Los ciudadanos estarán entusiasmados. No, el entusiasmo puede no ser suficiente para expresarlo todo. La familia real, cuya popularidad ya está disminuyendo día a día, nunca podrá ignorarte. Es como dicen, la razón para traer gente de Inglaterra fue aprovechar el sentimiento de inferioridad de Francia hacia Inglaterra. En particular, Gran Bretaña incluso utilizó tácticas poco éticas para utilizar la viruela en la guerra durante la Guerra de los 7 años, en la que Francia fue derrotada. El método para erradicar la viruela fue desarrollado por el linaje real británico de Francia. El gobierno británico se ha vuelto tan tonto que ni siquiera reconoce el tesoro que ha caído a sus pies. ¿Hay algún logro que sería más reconfortante para el pueblo francés? Si lo comparáramos con los coreanos, ¿no sería exagerado decir que fue más un placer que vencer a China en las semifinales del Mundial y luego vencer a Japón en la final? Lavoisier. Arriesgarse. Le abrí una brecha a Lavoisier, que vaciló. Este plan requiere la ayuda de excelentes científicos, no solo de médicos. Así que planeo recibir la cooperación de su hijo, Antoine Laurent Lavoisier. ¿Sí? ¿Estás hablando de mi hijo? Bueno, un genio que seguramente ingresará en la Academia de Ciencias de París, ¿verdad? Escuché aquí y allá que si sigues así, la riqueza y la fama son como si ya las hubieras logrado. Después de detenerse por un momento y observar la reacción, los ojos de Lavoisier se movieron levemente. Como era de esperar, parece que le resulta difícil ocultar su orgullo porque ama tanto a su hijo. Me tomé un momento para recuperar el aliento y continué hablando con calma. Pero si lo que estoy a punto de hacer tiene éxito, su hijo podrá ser nombrado uno de los héroes que salvaron a la humanidad de la viruela. Creo que lo entenderás sin que yo tenga que decirte cuánta fama te traerá esto. Para resumir, no hay mucho dinero adicional involucrado además de encontrar a alguien. Y en 3 años surgen resultados significativos. ¿Puedo entenderlo de esta manera? Una expresión de determinación apareció en el rostro de Lavoisier mientras buscaba confirmación. En este punto, casi hemos terminado. De hecho, el plazo de 3 años fue ampliado intencionadamente. Desde el principio se pretendió que no durara más de 2 años, por largo que fuera. Si siente que no hay progreso incluso después de un año más,
puede dejar de invertir en cualquier momento. Si haces esto, casi no sufrirás ninguna pérdida, ¿verdad? No tengo miedo de perder dinero si fracaso. Les preocupa que el público lo perciba como un fraude. Los profesionales del derecho, por naturaleza, no se arriesgan en asuntos inciertos. La mentalidad de un comerciante es correr riesgos e intentar aferrarse a algo. Después de decir eso, Lavoisier cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Pero esta vez, lancemos los dados con corazón de comerciante. Solo espero que mis ojos que vieron potencial en ti no estuvieran vacíos. Entonces, ¿a quién debo traer? Lentamente corregí mi postura, reprimiendo el impulso de saltar de alegría. En momentos como estos, cuanto más efectivo sea, más debes mantener la calma y pretender ser un pez gordo. Habrá un estudiante haciendo prácticas en Chipping Sudbury, en el suroeste de Inglaterra. Es una ciudad pequeña, por lo que no será difícil de encontrar. ¿Cómo te llamas? Edward Jenner. Aunque fue un hombre que logró enormes logros, sorprendentemente no mucha gente conocía su nombre en los tiempos modernos, cuando se erradicó la viruela. Pero antes de regresar, recordé que su nombre había vuelto a ser el centro de atención en Europa, que había sufrido enormes daños por la epidemia. En honor a la contribución de Jenner a la historia de la humanidad, la gente lo llamó así. Pionero en vacunas. Era un nombre muy apropiado para el gran médico que creó la primera vacuna de la historia. Capítulo 9. Al día siguiente, nada más salir el sol, me dirigí al laboratorio de Lavoisier. Soy el tipo de persona que nunca va a casa y simplemente escribe artículos. Antoine Laurent Lavoisier era diferente de su padre, que era un jurista hasta la médula. En sus inicios estudió derecho bajo la influencia de su padre, pero se dice que su interés se dirigió hacia las ciencias naturales. Cuando se graduó en el college, había demostrado logros tan destacados que recibió una medalla de la Academia de Ciencias. Una vez que te obsesionas con algo y empiezas a escribir un artículo, eres el típico fantasma de la investigación que ni siquiera vuelve a casa durante unos días. Puedes adivinar qué tipo de persona es incluso antes de mirarla. En realidad, estaba más familiarizado con este tipo. Esto se debe a que en mis relaciones personales extremadamente parciales, había bastantes personas que eran ese tipo de investigadores. En todo caso, era una trampa que mi trastorno de estrés postraumático estallara cuando recordaba haber estado encerrado en el laboratorio y escribiendo artículos todo el día y toda la noche. ¿Eres el maestro del que me habló mi padre? Cuando entré a la habitación, escuché una voz que venía detrás de una gran pila de documentos. Mientras me ponía de puntillas y miraba, vi la parte posterior de la cabeza de una persona que movía un bolígrafo con la cabeza gacha. El joven, que no parecía tener más de 30 años, ni siquiera miró en esa dirección. Después de los saludos formales, solo el crujido de un bolígrafo al moverse resonó en la habitación. Encantado de conocerte, Antoine Laurent Lavoisier. Lo sé. Luis Christian. Y todo, incluido el castillo escondido que sigue. El joven Lavoisier levantó levemente la cabeza y me miró. Mientras tanto, la mano que movía el bolígrafo no se detenía. ¿Has oído todo sobre quién soy? Mi padre vino solo anoche. Me contó todo sobre ti y lo que planea hacer a partir de ahora. Bueno, me alegro que haya menos tiempo para explicar. ¿Recibiré una respuesta de inmediato? Por supuesto, mi padre me dijo que siguiera con el asunto contigo, pero, por mucho que lo pienso, no lo entiendo. La expresión del rostro del joven genio prometedor que miraba en esa dirección no se veía muy bien. ¿Cree que está perdiendo el tiempo de investigación por tonterías? O tal vez piensen que no es razonable que un niño muy pequeño haga alarde. Por supuesto que podrían ser ambas cosas. Es natural que todavía no lo puedas creer. Sin embargo, cuando todos se reúnan, les mostraré los datos para que puedan juzgarlos en ese momento. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Son datos. Me gustaría preguntarle, maestro, ¿sabe algo sobre ciencia? No puedo quitarme la sospecha de que esto será una pérdida de tiempo. ¿No estás simplemente difundiendo delirios sin saber nada? Aunque se trataba de una interpretación radical, no habría sido del todo errónea. El joven Lavoisier no respondió particularmente, pero señaló un montón de papeles sobre el escritorio. No hay necesidad de hacernos perder el tiempo unos a otros. Estos son los materiales que se convirtieron en la base de la tesis que escribí para ser reconocido como miembro de pleno derecho de la Academia de Química. ¿Podrías echar un vistazo y dar tu propio análisis?
¿Significa esto que si se quiere recibir cooperación, hay que demostrar un mínimo de conocimientos científicos? Aunque sea gracioso, no hay nada que no puedas hacer para conseguir la cooperación de un genio químico en el futuro. Mientras miraba los datos en la parte superior, un festín de todo tipo de datos sin procesar se desarrolló ante mis ojos. Ah, lo entiendo perfectamente. Lo blanco es papel y lo negro es escritura. No estoy bromeando. No hay manera de que yo, una persona nacida en Mundori, pueda entender el tema de investigación con solo mirar estos materiales. Por muy bien que conozca la historia de este período, no es posible que conozca todos los artículos escritos por Lavoisier. Aún así, no perdí la compostura. Tuve suerte esta vez. Esto se debe a que el propio Lavoisier me dijo la respuesta hace un momento. Tesis realizada para ingresar a la Academia de Química. No sé nada más, pero, si se limita a eso, definitivamente recuerdo haberlo investigado antes. Además, palabras como las condiciones del suelo de diferentes regiones o las características del agua embotellada local, que apenas se encuentran en los datos, fueron pistas perfectas. Después de esforzarme por recordar mientras fingía hojear el papel, finalmente pude encontrar la respuesta. Veo. Hay tanto material inútil por ahí que no puedo estar seguro, pero tengo una idea general de lo que estás intentando utilizar. ¿Lo supiste de inmediato con solo mirar eso? No puede ser. ¿Qué opinas? Me pregunto si no estaba tratando de ponerme a prueba, sino que simplemente estaba buscando una excusa para negarse. De hecho, a menos que esté utilizando el método que le interesa, no tiene sentido descubrir las intenciones de la otra persona en esta avalancha de innumerables datos. Pero no te puedes perder la gallina de los huevos de oro en un lugar como este. Si no puedes leer la mente de la otra persona, puedes simplemente recitar hechos registrados en el futuro. Desde la antigüedad, se sabe que el agua de manantiales minerales tiene efectos especiales. El sabor del agua es único, y algunos incluso dicen que tiene efectos terapéuticos. Al observar los datos que usted investigó, vi un análisis amplio del suelo y de los ecosistemas animales y vegetales de varias regiones. Tienes buen ojo para llamar la atención. Cosas como la incidencia de enfermedades, los excrementos de animales y las especialidades locales no parecen ser factores muy importantes aquí, por lo que podemos filtrarlos todos. Mirándolo desde todo tipo de perspectivas, ¿no se intenta demostrar que la composición del agua mineral está estrechamente relacionada con el estado del suelo? No. No. Fue un comentario descartado como si fuera una inferencia ligera. Pero el shock que recibió no fue así. Escuché que ingresarás al Liceo Louis le Grand el próximo año. ¿Es usted un aspirante a ciencias naturales? No. Aún no he decidido qué hacer a continuación. Y dijo que sabía cuál era mi identidad. ¿No sería difícil para mí decidirme por una especialidad y concentrarme en una sola cosa? Ah, fue así. El joven Lavoisier, que permaneció en silencio durante un largo rato, se levantó y se inclinó cortésmente. De todos modos, me disculpo por mi mala educación. Para mi vergüenza, rápidamente concluí que la percepción del maestro no sería muy profunda debido a su corta edad. Y supongo que es por los antecedentes del Sr. Master. Me miró con ojos llenos de expectación y continuó hablando. De hecho, las personas de alto rango ahora tienen un conocimiento miserable de la ciencia. Lo único que les interesa es aumentar el alcance de los cañones y aumentar la potencia de las balas. Incluso se podría decir que el factor más importante en la ciencia es visible. Resultados. ¿Qué opinas? Me preguntaba si aquí también se descuidan las ciencias naturales. Para responder a su pregunta, por supuesto que no. Si se descuidan disciplinas básicas como las ciencias naturales, el desarrollo inevitablemente se estancará a largo plazo, y la tecnología desarrollada en otros lugares también lo hará. Usado. Si lo traes demasiado tarde, siempre te quedarás atrás. A veces, cuando comía con profesores o estudiantes de posgrado de esa carrera, había una historia que salía como si fueran asiduos. Este país ignora tanto la ciencia básica, no sé si es real o simplemente es una queja sentida de que no los tratan bien. Sin embargo, la Corea moderna, que tuvo que crecer rápidamente en un corto período de tiempo, no tuvo más remedio que descuidar la inversión en ciencia básica en lugar de en ciencia aplicada. Saber que esta realidad no era muy diferente en el mundo occidental en el siglo XVIII me hizo sentir divertido y triste al mismo tiempo. Eso es correcto. Eso es exactamente lo que dice.
La física, la química, la geología y otras disciplinas básicas deben ser la base para que la tecnología militar se desarrolle eventualmente. Sin embargo, la familia real y los grandes nobles solo quieren ver resultados inmediatos y solo dependen de los eruditos que investigan armas. El apoyo está llegando a raudales, por lo que los académicos como yo no tenemos más remedio que cubrir nosotros mismos los gastos de investigación. Si logras resultados conmigo esta vez, la atención de Francia, y de hecho, del mundo entero se centrará de inmediato. Entonces podrás construir un puente y cruzar el río Sena con personas dispuestas a patrocinar tu investigación. Después de escuchar la historia, entendí por qué Lavoisier se unió al sindicato de recaudación de impuestos y trabajó como recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos puede obtener una gran cantidad de ingresos dependiendo de sus capacidades, pero es un trabajo proporcionalmente odiado por el público. Su historia se remonta a la antigua Roma. En la Biblia, el recaudador de impuestos que fue vilipendiado por la gente era este recaudador de impuestos. Lavoisier era un recaudador de impuestos talentoso, y sus ingresos anuales eran tan ricos como los de cualquier otro gran noble, pero fue criticado por el público y ejecutado en la guillotina. Sin embargo, no se dejó llevar particularmente por el deseo y ahorró dinero con avidez. Al observar los registros que muestran que invirtió generosamente la mayor parte del dinero que ganó en investigación, parece probable que una gran parte del propósito de sus ahorros fuera cubrir los gastos de investigación. El incidente en el que quemó diamantes delante de todos para demostrar que eran cristales de carbono fue una anécdota que mostró claramente sus tendencias. Los académicos se pueden clasificar en términos generales en dos tipos: un tonto académico puro que es malo en cualquier cosa excepto en el campo en el que se especializa, y un superhombre completo que es competente en muchas áreas. Lavoisier y Lee Jong-guk, que me habían estado asando, claramente pertenecían al último grupo. Sin embargo, en sentido estricto, las tendencias de estos todoterrenos se dividen en dos tipos. Profesores como Lee Jong-guk se ganan la vida manejando generosamente el dinero y la influencia que obtienen a través de sus habilidades. Por otro lado, personas como Lavoisier volcaron los resultados que obtuvieron únicamente en su propia investigación. Aunque trabaja duro para maximizar sus ingresos y elevar su estatus social, lo hace todo para realizar la investigación que quiere. Es precisamente por esta tendencia que Lavoisier no tiene más remedio que aceptar mi sugerencia. Esto se debe a que no sabe cuánto se ampliaría su alcance como científico si pudiera contraer la viruela. Como era de esperar, el joven Lavoisier me estaba mirando con una mirada tan intensa que parecía como si salieran láseres de sus ojos. Finalmente asintió lentamente. Si la información que has investigado es satisfactoria, estaré contigo hasta el final. Bien. Te prometo que no te arrepentirás. Espero que esto no sean solo palabras. ¿Podrás recibir la información en la que estás tan seguro cuando llegue el médico británico? Sí. Y hemos invitado a una persona más. Intentaremos hacerles espacio pronto. Por muy conocido que sea Lavoisier como joven científico, las evaluaciones externas siguen mostrando que no es más que un buen prospecto. No hace falta mencionar a Edward Jenner, que ahora está realizando un aprendizaje, ni a mí, que tengo edad suficiente para ingresar al college. Con esta estructura, no importaba cuán plausibles fueran los datos que usted enviara, había una alta posibilidad de que nadie le prestara atención. Para evitar quedar aislados de la llamada entrada, es necesario garantizar un nivel mínimo de conciencia. Lavoisier entendió ese punto sin muchas explicaciones y asintió con la cabeza verticalmente. También estoy a favor de que participe un académico más de prestigio, pero de alguna manera lograste invitar a un extraño. Normalmente, lo habría descartado como una tontería y lo habría rechazado. Eso es porque envié una carta a tu nombre. Cuando se trata de las afirmaciones de un genio científico joven y prometedor, es natural tener la mentalidad de simplemente escuchar su historia. Según el sentido común, ¿a quién le interesaría si un niño pequeño cuyo nombre nunca han oído hablar pidiera venir? Por supuesto, en tiempos como este, hay que vender el nombre de otra persona. Por supuesto, Lavoisier no pudo ocultar su vergüenza cuando de repente le robaron su nombre. No. ¿Qué pasa si el plan falla? Duerme. No te preocupes. En ese caso, puedes compensarte y decir que fue porque vendí tu nombre. Después. Está bien. Por cierto, ¿cómo se llama el estudioso que quiere acompañarnos? No estás diciendo que me lo dirás,
más tarde, ¿verdad? De ninguna manera. Por supuesto que puedo decírtelo aquí mismo. Es profesor de la Universidad de Burdeos y actualmente cursa un doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. ¿Alguna vez has oído hablar de él? Mi nombre es José Iñas Guillotín. ¿Estás diciendo que es profesor de literatura y también está tratando de doctorarse en medicina? Recuerdo haber oído que parecía ser bastante famoso en la iglesia. Estrictamente hablando, los logros del doctor Guillotín como académico no fueron comparables a los de Lavoisier. La razón por la que elegí al doctor Guillotín es porque fue una de las personas que participó activamente en la introducción de la vacuna contra la viruela en Francia. Además, en los tiempos modernos, el doctor Guillotín ha permanecido en la mente de la gente, en algunos aspectos, incluso con más intensidad que Lavoisier. Sin embargo, no fueron las actividades de Guillotín como médico ni sus logros como profesor de literatura lo que dejó una huella en las generaciones futuras. Desafortunadamente, el médico que le salvó la vida no dejó su nombre bajo una luz positiva. Por el contrario, el nombre guillotina, que más tarde recuerda la gente, es un instrumento de ejecución que cruelmente quitó la vida a una persona. Aunque no tuvo nada que ver con el desarrollo o la producción, todos llamaron así al dispositivo de ejecución. Una guillotina que corta la cabeza de una persona. Capítulo 10. El joven Lavoisier prometió que seguiría cooperando en el futuro si todo iba bien. Era tan obvio que esperar que no había necesidad de adivinarlo. Quieren una formación que pueda cuidar de ellos en el futuro, y yo quiero su inteligencia. Era una relación ideal de toma y daca. También está previsto que se unan el Dr. Guillotín y Edward Jenner, por lo que todos los preparativos están completos. Aunque era el proyecto más importante que determinaría mi vida futura, no tenía ansiedad. Ahora solo miro hacia adelante y corro. Oye, maestro, cuando estaba a punto de comprobar mis planes futuros, Melissa, que estaba sentada a mi lado, habló con cautela. ¿Por qué? ¿No queda todavía algo de tiempo para llegar? Eso es. Me preguntaba cuándo dejaría de trabajar. Aún no he recibido ninguna notificación. ¿Estás pensando en dejar tu trabajo? ¿Sí? ¿Por qué? Por supuesto, Melissa no podía soportar hacer contacto visual conmigo. Creo que escuché en alguna parte que conocía todos los hechos y negocié un trato con Lavoisier. Será incómodo para ti seguir viendo mi cara, así que se la entregaré a alguien nuevo. Realmente no importa. Sigue adelante. Incluso si sales de aquí, necesitarás un lugar para trabajar de todos modos. Así que no hay necesidad de renunciar. Los ojos de Melissa se abrieron cuando fue una respuesta completamente inesperada. Originalmente, el concepto de sirvientes o sirvientas en Occidente era diferente del de sirvientes o sirvientas en Oriente. Los sirvientes y doncellas tenían un estatus ligeramente inferior al de aquellos a quienes servían. Y la diferencia no era tan grande. Esto se debe a que estaba más cerca de un asistente o asistente en lugar de simplemente hacer las tareas del hogar. Por ejemplo, una doncella que sirviera a una familia real tenía que ser al menos hija de una condesa. Sin embargo, en los tiempos modernos, la situación ha cambiado ligeramente con el ascenso de la clase burguesa. Los recién incorporados a la nobleza querían vivir una vida de sirvientes como los grandes nobles, pero, por supuesto, no podían servir a nobles de alto estatus. Como resultado, ha habido muchos casos en los que se contrata a personas comunes y corrientes para trabajar. Al principio me equivoqué, porque no sabía exactamente cuál era mi situación. Pero en realidad, Melissa también cayó en este tipo de personas. ¿Realmente puedo seguir trabajando? Un atisbo de anticipación apareció en sus ojos cuando hizo esa pregunta. Si me despidieran aquí, tendría que buscar un nuevo trabajo, así que entendí cómo se sentirían. De todos modos, hiciste lo que tu empleador te dijo que hicieras. Es curioso que haya dicho algo sobre eso, y mostraste algunas dudas en ese momento, ¿verdad? Pero aún así, seguí las palabras del anciano. Supongo que ese viejo te dijo que me trataras como al cielo de ahora en adelante. Así que no importa. De todos modos, incluso si Melissa renuncia, el nuevo sirviente que entrará no seré yo, sino Lavoisier. No había absolutamente ninguna garantía de que esa persona fuera más favorable para mí de lo que es ahora. Sería mucho mejor quedarse con Melissa con ella que intentar tirar los dados torpemente. Al menos ella tiene algo de afecto por mí y se siente bastante culpable. Y más que nada, mi memoria no era perfecta. Así que necesitaba que alguien a mi lado lo comprobara.
Desde esa perspectiva, estoy en condiciones de impedir que renuncie a su trabajo. Por supuesto, Melissa, que no tenía forma de conocer tal situación, se conmovió hasta las lágrimas y bajó la cabeza repetidamente. Gracias, muchas gracias. De ahora en adelante, trabajaré solo para usted, maestro. Debió sentirse más conmovida de lo esperado, por lo que derramó su gratitud, que fue casi como una promesa de lealtad durante mucho tiempo después. Me empezaron a picar los oídos, así que lo escuché durante un rato y, antes de darme cuenta, el carruaje había llegado frente a la mansión de Lavoisier. Hay un carruaje que no he visto antes. Lavoisier no puede haber alquilado un carruaje nuevo. ¿Es un invitado? A primera vista, era un carruaje lujoso que parecía gastar dinero. Parece que ha llegado alguien importante. Es un carruaje que nunca había visto antes. ¿En serio? ¿Un noble de la corte? Si un funcionario de alto rango del Tribunal Superior viniera en persona, puede que tenga algo que ver conmigo. Si es así, no se toleran ni siquiera los errores menores. Melissa, ¿me he reunido alguna vez en persona con los nobles de la corte? ¿Eh? Excepto por el mayor Lavoisier. ¿Nunca ha habido uno? Ah, es cierto. Me preguntaba si una de las personas que conocí sin prestar mucha atención era un noble de la corte. Se conocieron una vez en el pasado. Pero si actúa como si fuera su primera reunión, la otra persona puede pensar que la está ignorando. Dado que la memoria de este cuerpo no es perfecta, era más seguro que un tercero confirmara esta parte. Excluyendo a los ancianos, las únicas personas en la corte que lo conocen son los investigadores. No creo que haya ningún noble. Bueno, él no la alejó para escupir esta información. No hay duda de la autenticidad de sus palabras, ya que las sigo desde que llegué a París. Estuve de acuerdo apropiadamente. Me bajé del carruaje y entré a la mansión. Maestro, maestro. Finalmente has llegado. Por favor, ven al salón ahora mismo. El gerente que llegó un mes después tenía la cara rígida debido a la tensión. Vi un carruaje afuera. Parece que ha llegado un invitado, ¿verdad? ¿Pero por quién diablos estás haciendo tanto escándalo? Cualquiera que lo vea pensará que ha venido un juez. No es solo el juez Blanchenil, el presidente del Tribunal Superior, el que está aquí esperando. ¿Qué? La aparición de un gigante en el que nunca había pensado me hizo moverme naturalmente más rápido. Cuando se trata del juez del Tribunal Supremo Blancmesnil, debe referirse a Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil. El jefe del Poder Judicial y una de las figuras más poderosas del Tribunal Superior vino personalmente a verme. Inmediatamente comprendí por qué la gente en la mansión estaba en pánico. Por alguna razón, sentí que me veía superponiéndome con mi pasado. Cuando llegó el viceministro del departamento a cargo, una sensación de tensión completamente diferente subió por mi espalda que cuando conocí a Lavoisier o Rousseau. Finalmente, llegué frente a la sala, respiré hondo y abrí la puerta. Oh, supongo que estás aquí ahora. Un salón bañado por la cálida luz del sol del mediodía. El anciano canoso sentado en el sofá miró hacia atrás. Era la primera vez que veía esa cara, pero sabía quién era sin siquiera preguntar. Intenté inclinar cortésmente la cabeza y saludar, pero antes de eso, el anciano abrió la boca. ¿Podrías irte para que podamos hablar a solas? A pesar de que el propietario lo animó a no salir, Lavoisier ni siquiera pudo hacer ruido y se levantó. Entonces me iré. Por favor, llámame cuando termine con mis asuntos. El anciano se inclinó cortésmente hasta la cintura y ni siquiera miró a Lavoisier, que se marchaba. Desde el momento en que entré a la habitación, sus ojos se centraron únicamente en esa dirección. Esta es la primera vez que te veo así. Hola, creo que sería más exacto llamarte príncipe, o más bien invitado real. El tono del anciano era cortés, pero realmente no trataba a sus superiores. Eso es justo lo que ves. Ya que has decidido tratarme sin importar lo cabrón que sea, al menos hablaré bien de ti. Fue un trato algo familiar. Por mi naturaleza, quería hacer lo mismo, pero no podía simplemente salir como lo hice con Lavoisier. Eso es porque realmente eran de una clase diferente, la clase alta. Me arreglé la ropa y me incliné ligeramente. Encantado de conocerte. Mi nombre es Luis Christian. Sin embargo, por mucho que esté frente al juez de la Corte Suprema, no muestra signos de confusión como Lavoisier. De todos modos, ahora se encuentran en una situación en la que se apuntan con armas a la espalda unos a otros. No habría ninguna razón para que este lado se doblegara.
Los ojos de Blanchenil vislumbraron su actitud educada pero no servil. Cuando recibí el informe recientemente pensé que algo andaba mal, pero ahora que lo he visto, puedo verlo. Creo que Lavoisier tiene razón. Gracias por sus amables palabras. Pero estoy un poco avergonzado. Nunca pensé que el juez de la Corte Suprema vendría en persona. Para ser honesto, estaba bastante avergonzado en este momento. Pensé que alguien de los nobles vestidos podría venir, pero me pregunto si tiene sentido que la cabeza venga desde el principio. ¿No era originalmente un cliché que personas como esta aparecieran una por una, comenzando por los más débiles? Blanchenil miró mi cara, que intentaba desesperadamente controlar su expresión, y sonrió, llevándose la taza de café a la boca. Al contrario de lo que dices, tu cara no parece tan sorprendida. Soy muy bueno ocultando mis emociones. Ah, por supuesto. Puedo entender que los investigadores de la corte y Lavoisier no pudieron notar la verdadera apariencia del príncipe. Entonces, ¿puedo saber por qué el presidente del Tribunal Supremo vino hasta aquí? Por supuesto, es para fortalecer nuestra amistad. ¿No hubo algunos problemas en el pasado debido a malentendidos menores? Necesitaremos suturar esa parte limpiamente para que no queden sobras. Vaya, contratar a un asesino para matar a alguien es trivial. Aunque el pensamiento de las personas de alto rango es diferente, hay algo diferente en ello. No sé si fue un intento de asesinato de esa persona, pero tuve 2 experiencias terribles que acabaron con mi vida. Cuando pienso en el terrible dolor que sentí cuando regresé, todavía se me pone la piel de gallina y empiezo a sudar frío. Pero no soy tan estúpido como para mostrar mis verdaderos sentimientos en mi cara, y mucho menos en voz alta. Después de haber trabajado junto a profesores durante más de 10 años, mi capacidad para controlar mis emociones está casi al nivel del método de actuación. ¿Aún queda algo de amargura entre nosotros? Pensé que ya había terminado. Blancmesnil hizo una pausa por un momento ante mi alegre respuesta y luego se echó a reír. Ja, 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 claro, seguro. Ya estamos en el mismo barco, por lo que no puede haber animosidad. Mientras me preguntaba por un momento cuáles eran las verdaderas intenciones de este viejo zorro, Blanchenil, que vació su taza de café, habló en tono apagado. Por eso espero que responda mis preguntas. ¿Tienes alguna duda? Lo pensé detenidamente después de recibir el informe de Lavoisier. ¿Cómo puede saber el nieto real sobre la corrupción cometida por los nobles de la corte? Al final solo hubo una conclusión. Alguien en el tribunal debió haber filtrado la información. Y un funcionario de alto rango con acceso a información confidencial. Después de todo, no hay manera de que un gran hombre como este haya venido hasta aquí solo para fortalecer las amistades. Finalmente sentí que podía ver las verdaderas intenciones de esta vieja y astuta serpiente. Esta persona puede haber llegado a la conclusión tentativa de que hay alguien en el tribunal que está en comunicación conmigo. El sentido común haría difícil creer que yo, que estaba a punto de ingresar en el college, hubiera tomado la iniciativa de recopilar semejante información. Por supuesto, fue un gran error. Bueno, no entiendo de qué está hablando el juez de la Corte Suprema. Jeje, la confianza es más importante que cualquier otra cosa entre colegas que caminarán juntos en el futuro. Eres una persona inteligente, así que creo que sabrás a qué me refiero. Esa es una afirmación razonable. Como dijo el magistrado de la Corte Suprema, la confianza debe construirse mutuamente. Así que no puedo contarte el secreto clave de mi supervivencia, pero te daré un dato importante. Las arrugas bajo los ojos présbitas de Blancmesnil empezaron a agitarse. Parecía que estaba debatiendo si aceptar o no mi oferta de compromiso. La información importante no es una corrupción dentro del tribunal como antes, ¿verdad? No puede ser. Déjame decirte de inmediato que la procrastinación no es tu temperamento. ¿Cuántos años más cree que permanecerá en el poder el actual primer ministro, el duque de Choiseul, que es el secretario de Estado en jefe? En respuesta a mi pregunta, Blanchenil apoyó lentamente la barbilla en sus pensamientos. El secretario de Estado jefe en Francia es un cargo equivalente al de primer ministro en otros países. Como era un título no oficial, no se determinaba el grado de poder, pero cuando el poder real era estable, se podía decir que era el segundo al mando de facto del país. El duque de Choiseul, actual secretario jefe de Estado, se encontraba en una posición en la que no podía mostrar mucha habilidad en asuntos internos,
a diferencia de cuando era ministro de Asuntos Exteriores y del Ejército. Aunque el Tribunal Superior ignoró descaradamente las órdenes de Choisun varias veces, este no tomó ninguna medida. El duque de Choiseul tiene un talento más cercano a un soldado que a un político. Deseamos que continúe en esa posición. Pero considerando la tendencia actual, parece difícil que dure más de 5 años. Yo también espero eso. Entonces, naturalmente, sería importante saber quién le sucederá. Según mi investigación, la cantidad de veces que Lord Mofu se reúne con funcionarios reales ha aumentado en estos días. Mofu se refiere al juez René Nicolas de Maupu. Es uno de los pocos partidarios del reino en la corte. No es un candidato, pero la familia real ya está planeando nombrar al presidente del Tribunal Supremo Maupu como su sucesor si el duque de Choiseul dimite. Como usted sabe, el juez Mofu es alguien que cree que el poder del Tribunal Superior debería ser limitado. Sería mejor prepararse con antelación. Todo lo que dije es verdad. Dentro de exactamente 3 años, Mofu se convertirá en ministro principal de Estado y derrocará al Tribunal Superior por la fuerza. Blancmesnil no creyó todo lo que dije, pero tampoco desperdició nada. Creo que debemos investigar tan pronto como regresemos. Si la información proporcionada por el nieto real es verdaderamente cierta, será una prueba de confianza más clara que cualquier otra cosa. Si lo que digo resulta ser cierto, puede que sea demasiado llamarlo precio, pero te agradecería que me pudieras impulsar a seguir adelante. Por supuesto que deberías. No te preocupes. El presidente del Tribunal Superior tenía el poder de controlar legalmente a la prensa. Para que se produjera la gran batalla de la opinión pública, primero tenía que atraerlos a mi lado. A partir de entonces, pasé tiempo con Blancmesnil, respondiendo a sus preguntas triviales. Mientras tanto, me hizo repetidamente preguntas que parecían poner a prueba mi valía, así que estaba cansada de intentar ignorarlas. En el pasado y ahora, jugar al tira y afloja con serpientes viejas es una tarea difícil que agota la resistencia. Por ahora, concentrémonos en crear la ilusión de que puedes controlarme por completo. Lo escurriré hasta que se convierta en un trapo, y luego lo tiraré como si fuera un trapo usado. Gracias por tu esfuerzo. Después de salir de la mansión de Lavoisier, Blancmesnil subió al carruaje que lo esperaba. Su hijo, Malherbe, que fue presidente del Tribunal Fiscal de París y director general de publicaciones, dio al cochero la señal de partir. Luis Christian, ¿cómo estás? Es exactamente lo que dijo Lavoisier. ¿Realmente deberíamos decir que es el linaje del Rey Sol? Era diferente del actual rey y príncipe heredero. Supongo que vale la pena usarlo. Dependiendo de lo que hagamos, podemos convertirnos en un cuchillo infinitamente más afilado. Pero si lo balanceas mal, es posible que te cortes de este lado. Hay que tener mucho cuidado al manipularlo. En opinión de Blancmesnil, que había pasado por muchas dificultades, Luis Christian era un talento que sin duda se convertiría en un jugador importante que lideraría Francia en el futuro. Aunque él no tenía antecedentes reales, yo era tan codiciado que quise reclutarlo. Pero padre, si Luis Christian es realmente tan talentoso, ¿no deberíamos tener cuidado? Hubiera sido lo mismo si ese niño hubiera nacido unos 10 años antes. Pero el niño ya tiene edad suficiente para entrar en el college. No importa cuán buenas sean tus habilidades, un niño sigue siendo un niño. Si le lavamos el cerebro con calma a partir de ahora, podremos usarlo como nuestra pieza de ajedrez. Blancmesnil quedó sorprendido por la inteligencia de Christian, pero no se lo tomó demasiado en serio. Sin mencionar a él mismo, la diferencia de edad entre él y su hijo, Christian, era de más de 30 años. La diferencia de edad entre él y su hijo es la friolera de 50 años. Había muchas posibilidades de que no solo Blancmesnil, que ahora estaba a punto de jubilarse, sino también su hijo no pudieran ver la mejor edad de Christian. Incluso si Christian se destaca, todavía faltan 20 años para eso. Hasta entonces, solo necesitan aumentar constantemente el poder de la corte y convertir a Christian en su títere. En el ajedrez, Christian es solo un peón con potencial para ascender a reina. En el futuro, su talento puede alcanzar su máximo potencial y podrá moverse por todo el tablero de ajedrez. Pero ahora, es solo un peón que solo puede moverse un espacio a la vez. Aunque es miembro de la familia real, todavía es bastante joven y no puede representar ninguna amenaza por el momento. Incluso, si conoces la corrupción en la corte,
Si la expones, el propio Christian morirá. Lo sabes muy bien, por lo que no podrás hacer un movimiento precipitado. Algún día, cuando se jubile y su hijo también se aleje de la política, Christian iniciará con sus nietos la era del poder judicial. No sé si de repente la familia real me reconoce y regreso con la familia real. Blancmesnil, que por un momento pensó en una imaginación ridícula, sonrió amargamente e inmediatamente negó la idea. En la historia de la monarquía borbónica, fueron muy pocos los casos en los que hijos ilegítimos fueran incorporados a la familia real. Para que esto sea posible, se debe realizar una enorme cantidad de trabajo preliminar y una planificación detallada. Puedo asegurarles que aunque existan dos lados del cielo, no será posible en el corto plazo. Puede ser posible convertirse en una gran persona que pasará a la historia, pero las grandes personas no llegan tan fácilmente. Por eso se les llama grandes personas. En lugar de desperdiciar energía en cosas tan inútiles, sería más constructivo encontrar una manera de mantener a raya a Mofu, que se aferra a la familia real. Blancmesnil se deshizo de sus pensamientos vanos y le dijo a su hijo lo que tenía que hacer en cuanto volviera.